Muy buenas tardes, mi nombre es Marcela Rivera y voy a permitirme compartir con ustedes las interpretaciones frente a las lecturas que abordan el primer módulo de investigación educativa. De esta manera, entonces, nos permitimos partir del proceso de investigación y su definición. Entendemos la investigación como un proceso sistemático que nos permite recoger datos y de la misma manera analizarlos para algún fin. Esto desde cualquiera de las ciencias. Sin embargo, cuando hablamos desde la investigación educativa debemos ir más allá. Partimos de la actividad humana, de los procesos de ética, no solamente del ámbito en el cual queremos analizar, sino también como investigadores en este proceso. ¿Qué se requiere entonces en un concepto desde la investigación? Entender que la investigación educativa es un elemento esencial que nos va a favorecer y nos va a permitir analizar, comprender y crear nuevas estrategias y metodologías que nos permitan dar respuestas a las diferentes necesidades del contexto y de los participantes en él. De esta manera, entonces, iniciamos con los antecedentes en los procesos de investigación. Partimos desde Leonardo da Vinci, quien nos permite aportar a la investigación como una profesión. Luego llega Copérnico, quien dentro de sus trabajos, desde la cosmovisión, nos permiten hablar de unos procesos de representación del mundo y el imaginario moderno de una manera más ética. Del mismo modo llega Max Weber, quien implica una búsqueda y la comunicación de la verdad desde las circunstancias y el proceso de interpretación y comprender estos fenómenos sociales. Luego llega Paul Ricoeur, quien nos indica que explicar más para comprender mejor nos va a permitir analizar en el campo investigativo y del mismo modo incluir las dimensiones tanto cualitativas como cuantitativas, haciendo así un proceso de comprensión más diligente. Martin Heidegger y Jan Jonas, desde la actividad humana, nos hablan de los conceptos de habitar y construir, entendidos como un proceso de investigación y conocimiento que van correlacionados y que van a permitir que estén éticamente responsables, resaltando siempre los procesos del lenguaje como un horizonte realista al cual les están llamando habitabilidad. Luego llega Husserl, entre sus procesos entiende al investigador como un funcionario de la humanidad, es decir, que su actividad investigadora debe estar vista con los procesos de la moral, intereses, metas, criterios morales y también en un proceso muy complejo. Desde Santiago Ramón y Cajal nos aportan las reglas y los consejos y las fases de la ética de la investigación. Luego llega Habermas con la propuesta de dos horizontes. El primero, entender los intereses y las dimensiones de la actividad investigadora como un proceso técnico, social y emancipador. Y desde el horizonte número 2, que sería cuidar y proteger siempre la dignidad humana. Este proceso de investigación nos va a permitir vincularnos y entendernos como un nosotros, pues la mirada que el investigador le va a dar al análisis e interpretación de los datos también hace parte de este proceso de investigación. Finalmente encontramos a Gadamer, quien desde la información como un proceso en el contexto nos va a propiciar también la autocrítica y la responsabilidad, a la cual le vamos a reconocer el ámbito de ser deliberación abierta. En el segundo elemento que vamos a abordar corresponden a los valores e intereses de la investigación. ¿De dónde partimos? Partimos de entender que toda una investigación debe ser un proceso o una actividad que permita publicar, difundir, transmitir y comunicar algún tipo de conocimiento, pero del mismo modo debe involucrar los procesos de ética profesional entendidas como el conjunto de las personas que se dedican a esta investigación. Es entonces cuando entendemos al investigador como un creador de nuevas teorías, de productos, procesos, métodos y de sistemas de conocimiento. Estos valores e intereses de la investigación van a estar aportados en 6 elementos. El primero de ellos corresponde al conocimiento y al compromiso. Existe una co-construcción del conocimiento, una transdisciplinariedad y una sostenibilidad que se ven obligados siempre en los procesos de hermenéutica. El segundo corresponde a los procesos de ontología, de la ética profesional. Allí vamos a encontrar todas las normas, el carácter práctico y los mínimos exigibles que como investigadores debemos tener en la formación profesional e investigativa. Desde el siguiente elemento, el siguiente valor corresponde al fundamentar y aplicar. Aquí vamos a encontrar las funciones éticas profesionales con la corriente arriba, que vamos a denominar fundamental, y la corriente abajo, que corresponde a los procesos de aplicación. Desde los procesos de repensarnos nuevamente en el trabajo, partimos de un conjunto de actividades humanas desde las necesidades siempre y desde la libertad, pero también desde la configuración de la identidad que como investigadores estamos adquiriendo.
Es aquí donde nace el etos profesional. Este etos profesional debe vincular la responsabilidad, la actividad vocacional, una reconstrucción de la narrativa de la identidad y una actualización constante, pero además de eso debe incluir en cuál de los niveles de los códigos deontológicos nos encontramos, ya sea el preconvencional, convencional o ya en unos procesos más avanzados que corresponden a los de participación. El tercer elemento que vamos a abordar corresponde a los paradigmas del concepto de epistemológico de la educación. ¿Por qué de este proceso epistemológico? Porque entendemos que un paradigma parte de los enfoques y las concepciones que como investigadores nosotros estamos adoptando, pero siempre con una influencia desde la corriente filosófica. Es así donde el paradigma debe tener un carácter que hable de la realidad que investiga, al que llamamos el carácter obligatorio, que nos ubique en una posición como investigadores, que es el carácter epistemológico, y que nos permita confrontar esas vías, las formas y los procedimientos que estamos abordando en el estudio, que sería el carácter metodológico. Existen entonces tres tipos de paradigmas de investigación. El primero de ellos es el positivista y es aquí donde nosotros abordamos desde una realidad que sea única y que sea tangible y vamos a hacerlo mediante procesos cuantitativos y racionalistas. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos con el método hipotético y el método deductivo con una finalidad de dar una explicación, de controlar o de verificar. Pero además de eso, partimos de unos postulados y unas teorías ya existentes con un diseño ya muy riguroso y establecido que permite que la muestra significativa sean aplicados estos instrumentos para hacerlo de manera más objetiva. De esta manera los datos se dan en unidades numéricas y nos permiten analizar las hipótesis. Es un pensamiento de tipo deductivo, siempre vamos a partir de lo general a lo particular. El segundo paradigma corresponde a la investigación interpretativa. Aquí vamos a hablar de todos los procesos de las acciones humanas en la vida social y la realidad de su dinámica. Por lo tanto, van a ser procesos cualitativos, humanistas, naturalistas, etnográficos, que vamos a observar con la finalidad de ver los fenómenos que no son observables con métodos interactivos y no interactivos. ¿Cuál sería el problema allí? Los grupos sociales con el objeto de conocer las situaciones y comprenderlas. Siempre va a ser abierto, es flexible, es emergente, pero tiene un carácter muy subjetivo con las muestras poblacionales más pequeñas. Ese análisis e interpretación va a ser subjetivo al investigador y va a denotar procesos de triangulación y de observación. ¿Qué tipos de investigación encontramos allí? Pues las que sean etnográficas, fenomenológicas, el estudio de casos y los estudios críticos. El tercer paradigma es el que vincula tanto la positivista como la interpretativa. Si bien en la anterior hablábamos de procesos cualitativos, en la primera cuantitativos, aquí vamos a responder a los dos, es decir, una unidad entre lo teórico y lo práctico que va a ser inseparable. Esta finalidad nos va a responder entonces a procesos de tipos de investigación participativa y acción crítica comparativa, donde las situaciones son reales y nos permiten una transformación de todas las prácticas. Por lo tanto, es un proceso dialéctico y una de las técnicas más utilizadas son los grupos de investigación con datos cualitativos y cuantitativos y la comunicación personal. Este análisis de interpretación nos va a permitir una discusión e indagación constante para dar el análisis o los métodos que se pueden proponer. Tenemos entonces la relevancia de la ciencia en la práctica educativa. ¿Por qué sería la ciencia algo muy relevante? Partimos del hecho de que la historia de la educación es también la historia de la cultura. Por lo tanto, es un fenómeno social y al ser un fenómeno social nos permite hablar no solamente del desarrollo individual, sino también de la transformación de la convivencia. De este modo, esta relación de la educación es entendida como una disciplina y va a ser un acto universal. Existen disciplinas en todos los ámbitos. Sin embargo, cuando esta relación se establece entre la práctica y la teoría, hablamos de pedagogía. Esta ciencia, conocida entonces como pedagogía, va a ser la que se complementa de manera multidisciplinar. ¿Por qué? Porque desde la pedagogía no nació por sí sola, sino que tenemos unas bases fundamentadas en otras ciencias u otras disciplinas, también conocidas como las naturalistas, como la psicología, como la sociología, entre otras. Por lo tanto, lo que hace la pedagogía es aplicar las teorías que van surgiendo en estas disciplinas. De esta manera, entonces, hablamos de que en investigación, desde la práctica educativa, vamos a encontrar que si se investigan los procesos de interacción de la pedagogía, ahí es cuando hablamos de una ciencia mnemotécnica. Pero ello requiere siempre de un diálogo interdisciplinar en todas las disciplinas que en ellas han intervenido, como las que mencioné hace un momento, y que se evidencian en las prácticas educativas. Porque el profesor debe ser visto como un proceso investigador y científico. Es necesario entonces
recapacitar frente al hecho de que como docentes investigadores usamos los contextos educativos y los actores que en ellos habitan como un espacio para siempre reflexionar no solamente a nivel personal, sino también de las realidades de los sujetos y las dinámicas que en ellos se generan. Y del mismo modo, el docente como investigador científico parte de sus experiencias y de su contexto para hablar de su propia práctica y analizarla. Es así como desde la práctica reflexiva entendemos al docente como un investigador científico, porque construye conocimiento. ¿Cómo lo construye? Lo construye desde 4 elementos fundamentales, desde sus saberes, el ser, el hacer, el conocer, desde las teorías, reconociendo las bases teóricas y no otras postulaciones filosóficas, desde la investigación participativa, porque nos permite un trabajo colaborativo o un análisis de reflexión y aportación o conocimientos pedagógicos de manera integrada, y desde un pensamiento reflexivo en los procesos de formar y argumentar, que también vendría a ser el río arriba y el río abajo del que mencionamos en los antecedentes. Es así como el docente, como investigador, debe dar indicios muy fuertes a la reflexión para de esta manera poder publicar, analizar y proponer nuevos métodos en cada una de las necesidades que se van generando y los elementos que se analizan. Les agradezco mucho, que tengan un feliz día y gracias por escuchar.